Ahora, familia, si tiene una copia de la palabra de Dios, la puede abrir, por favor, en el segundo capítulo del libro de Filipenses. Tiene una copia del bosquejo que utilizamos aquí los domingos, pues por favor también sáquelo, y si tiene un lapicero también lo debe sacar de forma tal que pueda tomar algunas notas. No son muchas las que vamos a tomar en el día de hoy, pero las que vamos a tomar son altamente significativas. God is good. All the time. Vamos a orar, por favor. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias nuevamente por el privilegio que tenemos de llegar a tu presencia. Lo hacemos no como un formalismo más, Señor, sino porque entendemos que a menos que estés tú guiando tu espíritu, Señor, moviendo, fortaleciendo, Señor, el servicio que te brindamos, no hay absolutamente nada de valor eterno que podamos nosotros realizar. Venimos a tu presencia con humildad, Señor, reconociendo tu santidad, Señor. Queremos, Señor, pues tratar las cosas tuyas con seriedad, con respeto, con reverencia, Señor. No queremos, Señor, en ninguna forma manchar, entorpecer lo que tú vas a hacer, y te rogamos que nos ayudes, que de nosotros tengas misericordia y que nos capacites, Señor, para poder ofrecerte la adoración que tú te mereces. En mi caso, enseñando tu palabra; en el caso de mis hermanos, Señor, escuchando lo que tú tienes que decir con una actitud que quiere cambiar, Señor, que quiere ocuparse de su salvación, Señor, que quiere, Señor, ser lo que tú nos has llamado a ser. Te ruego que mientras enseño, hables a mi corazón, traigas a mi mente, a mi conciencia, Señor, todas las cosas que aún necesitan ser cambiadas en mi vida. Yo te prometo que con tu gracia, Señor, haré todo lo posible por obedecerte, Señor, y poner en práctica lo que tú me digas. Sabes lo que aquí están, Señor. Sabes dónde están, no geográficamente, sabes dónde están en su relación contigo, dónde están relacionalmente, en sus casas, en sus matrimonios, con sus familias, dónde están espiritualmente en su relación contigo, Señor. Te ruego, Padre, que en este día Cristo sea glorificado y que el corazón de cada uno de nosotros sea llevado, sea traído a la persona de Cristo, Señor. Si hay alguno que aún no se ha rendido a Cristo y lo ha reconocido como un Salvador, sería glorioso que hoy fuese el día de su salvación. Para aquellos, Señor, que profesan ser de Cristo, mi súplica en esta hora es que nos ayudes, Señor, a reconocer dónde estamos y aceptar tu ayuda y aceptar hacerla, aplicarla como tú nos dices, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo que nos regalas en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada comenzamos esta enseñanza que está fundamentada básicamente en estos dos versículos que son de conocimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, donde la palabra se predique, ¿verdad?, como debe ser predicada. Definitivamente estas dos porciones bíblicas tienen que haber sido proclamadas. Capítulo 2, versículos 12 y 13 del libro de Filipenses. La enseñanza habla acerca del cambio y el crecimiento espiritual que es de esperarse en la vida de todo creyente. Ese cambio, ese crecimiento espiritual está encerrado en lo que se conoce como la santificación del creyente. Y la enseñanza también está centrada en el rol de Dios en ese proceso de cambio, de santificación, y en el proceso del creyente en él mismo. La semana pasada comenzamos haciendo 3 preguntas que algunos de ustedes todavía se recuerdan, probablemente muchos de ustedes se olvidaron de ellas. Las 3 preguntas son las siguientes. ¿Sabe usted que necesita cambiar? La vez pasada le dimos la oportunidad de que usted respondiese levantando su mano. En el día de hoy no lo vamos a hacer de esa forma, pero sí hacemos la pregunta. ¿Sabe usted está consciente de que usted necesita cambiar? La otra pregunta es, ¿usted quiere cambiar? Y la tercera pregunta ¿está usted dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para cambiar?
Dijimos, entre otras cosas, la vez pasada, que la necesidad de cambio es una realidad en la vida de cada uno de nosotros y que muchos de nosotros estamos conscientes de esta necesidad de cambio que tenemos, ¿verdad? Y también estamos sumamente conscientes de lo difícil que este cambio es en la vida de todo verdadero creyente. Este conocimiento público para en algunos casos, pero un conocimiento personal también, de que cada uno de nosotros tenemos toda clase de luchas, tenemos toda clase de problemas y que necesitamos cambiar. Algunos tenemos conductas que son adictivas, algunos de nosotros anidamos pensamientos en nuestra mente que sabemos que son contrarios a la voluntad de Dios. Algunos de nosotros participamos en pecados repetitivos que se repiten, nos arrepentimos y se repiten, y cuando vuelven a arrepentirse lo que provocan es que nos sintamos abrumados, angustiados. Muchas personas viven en un constante estado de depresión precisamente por eso. Así que sea el área que sea, coge usted de la pata que usted coge yo de la pata que sea que yo coge. La realidad es que todos necesitamos cambiar, que sabemos que necesitamos cambiar y que también sabemos que el cambiar no es nada fácil, es difícil. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a continuar considerando lo que la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Vamos a ver la importancia del cambio, vamos a ver el poder de cambiar, ¿verdad?, en la vida de todo verdadero creyente. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 al 13, ya lo hemos visto de forma un poco más profunda, lo hicimos la vez pasada, en el día de hoy preferimos no volver a hacer lo mismo que hicimos la vez anterior. Pero sí podemos decir sobre el particular que en este pasaje vemos con claridad en el versículo 12 cómo en este es un asunto de la santificación, del progreso espiritual, del crecimiento espiritual, del cambio, porque cada una de esas cosas, santificación implica cambio, progreso espiritual implica cambio, ya no estamos donde estábamos. Cristo nos recibió en la forma en que nosotros estábamos, pero en ese momento comenzó un proceso de renovación en nuestra vida que obviamente trae como resultado cambio. Versículo 12 nos habla precisamente de ese cambio, de cómo Dios cambia nuestras vidas, ¿verdad? Nos habla de obediencia, nos habla acerca de que esa obediencia no puede ser selectiva, no puede ser en algunos lugares y en otros no, no puede ser en un momento, un lunes sí y otro lunes no, que es una obediencia que debe ser continua, ¿verdad? Y nos habla entonces de que ese es el rol del creyente. El creyente tiene un rol en este proceso de cambio, está claramente definido en el versículo 12, que fue el versículo que le prestamos atención la vez pasada. Y en el versículo 13, pues entonces vemos lo que se conoce como la soberanía de Dios, Dios soberanamente operando en la vida del creyente. Vemos entonces la responsabilidad de Dios, el rol que Dios juega, debía haber dicho, en este proceso de cambio, de santificación, de crecimiento y de progreso espiritual. Right? Habiendo establecido eso ya con claridad la vez pasada, en el día de hoy pues vamos a continuar, ¿verdad? Dándole énfasis al segundo aspecto, versículo 13, el rol del creyente en el crecimiento espiritual, progreso espiritual, santificación. La vez pasada dijimos, no vamos a profundizar mucho en eso, que cuando se trata de cambios en la vida del creyente, hay dos extremos que por lo regular la mayor parte de los cristianos tienden a caer en esos extremos, y sabemos que pues cuando usted y yo entramos en extremos, pues ya estamos entrando en terrenos que pueden ser perjudiciales para el creyente. Hablamos de uno de esos extremos, se identificó, está en sus notas y está en la pantalla en este momento, que se conoce como quietismo. Yo lo que voy a hacer es simplemente leer lo que ustedes tienen ahí, porque ya hablamos detenidamente sobre el particular. Cuando hablamos de uno de estos extremos que identificamos como quietismo,
Lo que sugerimos la vez pasada es que ese término sugiere que el creyente es pasivo en su proceso de santificación, en el proceso de crecimiento espiritual. El rol del creyente es un rol de pasividad y que el proceso de cambio en el contexto de los que piensan de esta forma sugiere, el creyente no requiere ningún esfuerzo, no se requiere ningún esfuerzo de parte del creyente, excepto uno, y ese es lo que se requiere de la persona, es rendirse a Dios. Yo me entrego a Dios y yo pongo todo en las manos de Dios y que Dios haga todo lo que tenga que hacer. Eso es, la Biblia enseña sobre el particular, pero cuando se lleva a un extremo, pues entonces no es positivo, es negativo, porque la Biblia no enseña exclusivamente eso. El otro extremo que vimos es lo que se conoce como pietismo, y sugiere que el creyente precisa estar diligentemente activo, diligentemente ocupado en una búsqueda agresiva de lo que se conoce como piedad, que es un estilo de vida que está centrado en obedecer la voluntad de Dios, right? Énfasis de los que insisten en la práctica del pietismo es el estudio bíblico, la vida santificada, como mencionamos, el cristianismo práctico, vidas de oración, vidas de ayuno, vidas de meditación, autodisciplina. Insisten en que si lo que usted cree no provoca cambio en usted o obras en usted, que usted quiera servirle a Dios, que usted esté activo en el servicio a Dios o en su vida espiritual, pues probablemente lo que usted cree no es muy válido que digamos. Son dos extremos. O es Dios el que está envuelto haciendo las cosas, o soy yo el que estoy haciendo las cosas. ¿Es mi responsabilidad o es la responsabilidad de Dios? Como ya dije, no vamos a entrar detenidamente sobre el particular, pero sí mencionamos eso la vez pasada como preámbulo, ¿verdad?, a la enseñanza que tuvimos acerca del rol del creyente cuando se trata de la santificación. Ahora, ¿cómo es que el cambio llega a nuestras vidas? ¿Es por medio de Dios o nosotros estamos envueltos? ¿Right? Dijimos la vez pasada y volvemos a repetir que Dios nos demanda que cambiemos y Dios también causa que cambiemos. En el versículo 12 vemos a Dios demandándonos a nosotros que cambiemos, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y en el versículo 13 vemos cómo Dios cambia, está envuelto nuevamente, es la causa de nuestro cambio, ¿verdad? Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Así que lo primero que vimos la vez pasada, y repetimos de manera de introducción, es que Dios demanda que en la vida de todo cristiano haya cambios. Amén. Bien importante. Y todos sabemos, dijimos la vez pasada y repetimos probablemente hoy, que necesitamos, yo sé que yo necesito cambiar, ¿verdad? Y algunos fuimos un poquito más allá e insistimos en que no solamente yo sé que necesito cambiar, yo quiero cambiar. Yo no quiero quedarme como yo estoy. Yo no quiero continuar con los mismos malos hábitos, con las mismas reacciones, con las mismas prioridades, con el mismo estilo de vida, ¿verdad? Porque cuando leo la Escritura, pues me doy cuenta que no es consono con la Escritura. Está en contradicción, está en oposición mi respuesta, mis actitudes, ¿right? Ahora estoy en Cristo y la persona que está en Cristo es una criatura. Las cosas viejas pasan y si las cosas viejas pasan todas son hechas nuevas, quiere decir que ha habido ¿qué? Cambio. Right? Right? Y algunos de nosotros hemos llegado al punto de decir, ¿sabes qué? Yo no solamente sé que yo necesito cambio, yo no solamente quiero cambio, sino que yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para hacer, para cambiar. Con eso en mente, ¿verdad? Es que muchas personas se van a los extremos, o son quietistas, o son pietistas, o son de las personas, pues como yo lo que quiero es cambiar, yo me entrego al Señor, aquí está mi vida, yo no tengo nada que ver, tú haz conmigo lo que tú quieras, y eso suena bien, y suena bíblico, pero en un extremo no lo es. Y muchos son perjudicados precisamente por eso. Yo no tengo nada que hacer, es Dios el que me va a hablar, Dios el que me va a decir. Entonces, yo no tengo que pasar el tiempo estudiando la Biblia, yo no tengo pasando el tiempo pues escudriñando lo que dice la Escritura y orando, porque si Dios me va a hablar, me lo va a decir. Right? Y eso puede que suene bien, pero necesariamente no lo es, en la práctica no lo es, porque tiene otra contraparte. Right?
Y el problema es que muchos se van en un extremo o en el otro. Así que lo primero que vimos es que Dios demanda que en la vida del cristiano haya cambios. Y hablando de cambios, dijimos que cambio, entre otras cosas, demanda del cristiano una respuesta correcta. Y la respuesta correcta empieza con O. ¿Cuál era? Obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. También dijimos que cambio demanda un esfuerzo correcto. Y el esfuerzo correcto es ocuparnos de mi salvación. Y dijimos acerca de la palabra ocuparse, ¿verdad? Dijimos muchas cosas, pero para sintetizar lo que dijimos, podemos decir lo siguiente, que ocuparse, ocupaos, cuando dice la Escritura, consiste en asegurarse de que algo produzca lo que está diseñado para producir. Someto a su consideración que cuando usted y yo recibimos el nuevo nacimiento de parte de Dios, ¿verdad? Pues a nosotros se nos dio la capacidad para producir algo. Ahora somos una nueva creación. La vieja creación producía unas cosas en el pasado. ¿Estamos claros, verdad? No necesitamos tiempo para estar identificando cuáles eran las cosas que la vieja creación producía. Conflictos, rencillas, problemas, divisiones, contiendas. Right? Ahora somos una nueva criatura. Esta nueva criatura se supone que produzca algo distinto. Paz, armonía, denuedo. Right? Así cuando dice ocupaos, también sugiere la idea de trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. El pasaje que viene a la mente inevitablemente es Filipenses 1:6, persuadido de esto, de que el que comenzó la obra en vosotros la va a terminar, la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a concluir. Llegará el día en que todos podamos decir, consumado es, telestatio. It is finished. Con relación a la obra de santificación en nuestras vidas. Y ocupados también se refiere a la responsabilidad del creyente en obedecer en ese proceso de santificación, en ese proceso de cambio. Comentario breve con relación a la cuestión de ocuparme de la salvación. Como ya dijimos, no quiere decir trabajar por mi salvación, no quiere decir trabajar en mi salvación. Con temor y temblor, no quiere decir ocupados de tu salvación con temor y temblor. Muchas personas han sido enseñados erróneamente, claro está, por mucho tiempo, de que hay que ocuparse de la salvación, y el ocuparse lo expresan como cuidar la salvación con temor y temblor, y el temor y temblor es simplemente la expresión de la posibilidad de que puedan perder la salvación. Eso es una interpretación muy generalizada y absolutamente incorrecta. Eso no quiere decir trabajar por mi salvación para ganármela, porque a la persona que se le está hablando ahí ya son creyentes. Right? Lo que sí quiere decir es que es preciso asegurarnos cuando nos ocupamos de nuestra salvación, que nuestra salvación produzca todo lo que Dios la ha diseñado para producir: armonía, negarme a mí mismo, no buscar mi propio provecho, ser unánimes en todas las cosas. Que haya en mí la actitud que hubo en el Señor Jesucristo, una actitud de negación a mí mismo, de servicio. No solamente que produzca todo lo que Dios diseñó para que produciera, pero que lo produzca en la forma en que Dios estableció, claramente delineó, claramente estableció en la Escritura que eso se iba a realizar. Hablamos que esa ocupación del ocuparme de mi salvación debe ser con temor y temblor, y clarificamos el hecho de que eso lo que sugiere es sobriedad, eso sugiere dominio propio. Me voy a ocupar, me voy a asegurar de que mi salvación produzca todo lo que debe producir, pero lo voy a hacer no a lo loco, no de forma descuidada, no de forma ahí casual. Salga el tiro por donde salga. Lo voy a hacer con sobriedad. Lo voy a hacer con dominio propio. En otras palabras, que voy a mirar la vida cristiana con seriedad. Voy a mirar la vida cristiana con reverencia. ¿Alguien dice amén, aleluya? Alaba lo que Él vive. Señalamos algo que me parece prudente repetir antes de entrar a la parte que nos toca en el día de hoy.
es que el temor de Dios es el mejor remedio para el orgullo que caracteriza al cristianismo cultural de nuestros días. El temor de Dios es el mejor remedio para el egocentrismo, para la vagancia que caracteriza al cristianismo cultural del día de hoy. El temor de Dios, esa reverencia, el mirar la vida cristiana con seriedad y con reverencia es el mejor remedio para la informalidad, para el descuido que caracteriza el cristianismo cultural del día de hoy. Y señalé, y vuelvo a señalar nuevamente, que la mayor parte de las personas que profesan ser cristianos no se ocupan de su salvación con temor y temblor. Y aquí es donde tenemos que autoexaminarnos. Aquí es cuando lo que señalamos en las 3 preguntas, ¿necesita cambiar? Sí, necesito cambiar. ¿Quiere cambiar? Sí, quiero cambiar. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para cambiar? Not so sure. Una de las cosas que está envuelta en hacer todo lo que sea en serio es dejar de ocuparme de mi salvación sin temor y temblor. La mayor parte de las personas que profesan ser cristianos no lo hacen con temor y temblor. Se ocupan de su salvación cuando les sobra tiempo, cuando les es conveniente, cuando no conflige con otras prioridades que ellos tienen, o cuando sienten el deseo de hacerlo. Hablamos mucho más sobre el particular, no hay tiempo para hacerlo en este momento. Así que ocuparme de mi salvación con temor y temblor debe provocar que mi temor no sea voy a ocuparme de mi salvación porque si no me ocupo con temor y temblor, pues entonces Dios me puede disciplinar. Right? Temor y temblor no es una expresión, no es una respuesta a la posibilidad de que Dios pueda hacer algo, me pueda hacer algo, ¿verdad? Me puede quitar esto, me puede enfermar. Muchas personas piensan de esa forma. Así que el temor y temblor, como es expresado aquí en el versículo 12, es un temor y un temblor, esta reverencia, este respeto, no surge de la posibilidad de que Dios pueda hacerme algo. El temor y temblor, ahora que tenemos, es el temor de hacerle daño a Dios. Es el temor de hacerle daño a la reputación de Dios. El temor de hacerle daño, para mí muy importante, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y como ya dijimos, el contexto de todo este versículo 12 y 13 no es una cuestión individual. Es una cuestión colectiva, es una cuestión de grupo. Trata acerca de la iglesia. Así que permítame nuevamente volver a leer la porción bíblica en su contexto y entramos bien rápido, más rápido de lo que quizás usted se imagina, por lo menos esa es mi intención en el día de hoy. Yo te digo, pues pastor, usted siempre la misma intención, pero no muchas veces hay algún cambio. Oremos a Dios para que en el día de hoy haya algún cambio. Miren su Biblia, por favor, otra vez. Capítulo número 2 de Filipenses. Comience con el versículo 27. El versículo 27 del capítulo 1. Esto es lo que dice, ¿por qué vamos a leer esto nuevamente? Porque un deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros entienda que esos 2 versículos están altamente, completamente ligados con las instrucciones que Pablo ha dado previamente en este capítulo número 2 y al final del capítulo número 1. Si no podemos atar estos cabos, si no podemos darnos cuenta de qué es lo que Pablo ha dicho previamente, es poco probable que podamos hacer una buena interpretación, una buena aplicación, podamos apropiarnos de la enseñanza genuina, ¿verdad?, que Pablo tenía para la iglesia de Filipo y para nosotros también en el día de hoy. Fíjense que en el versículo 27 la Escritura dice, Pablo hablando, solamente os ruego, muy parecido a lo que dice en el versículo 12, cuando esté presente y cuando esté ausente, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio para que sea, escuche ahora, para que sea que vaya yo a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, comportándonos
en palabras simples de entender, cómo se espera que se comporte todo aquel que ha recibido el regalo de la salvación, porque todo aquel que ha recibido el regalo de la salvación, y en un contexto de grupo, un contexto colectivo, un contexto de cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, que estemos firmes en un mismo espíritu. Se supone que la salvación produzca eso, que haya firmeza, estabilidad, con la misma actitud, mismo espíritu, combatiéndonos unánimes por la fe del Evangelio. Right? Ya, el versículo 1 del capítulo número 2, brinca un momentito ahí, por favor. Luego de estas instrucciones que Pablo ha dado en el capítulo número 1, ahora en el capítulo 2, pues comienza con la frase por tanto, y por tanto quiere decir a la luz de lo que se ha dicho previamente. Right? Dice, por tanto, a la luz de este llamado que Dios que se nos ha dado a comportarnos como es digno del Evangelio, estando firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por lo tanto, a la luz de esta encomienda que se nos ha dado, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, todas esas cosas tienen que ser, la respuesta es sí, 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 si somos nacidos de nuevo, porque tenemos el mismo Espíritu en nosotros. Si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Y si tú vas a sentir lo mismo, es de esperarse que te comportes de la misma forma, teniendo el mismo amor, conducta, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando hablamos de ocuparnos de nuestra salvación, cada una de estas cosas van a estar presentes. Esto es lo que ocuparse de nuestra salvación produce. Right? Sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sentir una misma cosa. Una cosa que la salvación produce, cuando me ocupo de mi salvación, este va a ser el resultado, es que no voy a hacer nada por rivalidad. Versículo 3, no hagáis nada por rivalidad, nada por vanidad. En vez de eso, con humildad, algo que la salvación produce, cuando nosotros nos ocupamos de ella, cuando nos aseguramos que produzca todo lo que debe provocar. Si hay una cosa que la salvación debe producir en nosotros, es una actitud de humildad, es el deseo de ser humilde, de ser como nuestro maestro que nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, aprended de mí, que soy que manso y humilde de corazón. Ocupaos de vuestra salvación, porque al hacerlo, ustedes van a estar estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Ocupaos de vuestra salvación, porque al hacerlo no van a estar buscando su propio provecho. Van a estar buscando el provecho de los demás. Y luego Pablo nos da esta doxología preciosa o esta expresión de exaltación del Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es un ejemplo de negación, es un ejemplo de servicio. Ocupaos de vuestra salvación implica eso, familia. Con temor y temblor, con reverencia, tomándolo en serio. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Por eso esta iglesia local se llama En sus Pasos, iglesia en sus pasos, siguiendo los pasos de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que también se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Si hay algo que ocuparme de mi salvación implica, es servir. Sino que se despojó, versículo 7, a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre se humilló, más todavía a sí mismo. Lo hizo al haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa razón Dios, escuche, con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Si quiere alguna razón buena para eso, fácil de entender, la encuentra aquí en este versículo de 9 al 11. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, al cual servimos, el ejemplo que estamos nosotros siguiendo, el que vive en nosotros, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre que es todo sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese, esté de acuerdo. Confesar es estar de acuerdo. Cierto es. Jesucristo es el Señor, es Jehová Dios, para gloria de Dios Padre. Y luego de eso, mire lo que dice. Por tanto, ve el por tanto otra vez, a la luz de toda esta instrucción, a la luz de esta exaltación de Cristo, el cual usted y yo representamos, somos embajadores de Cristo. Amén. Por tanto, amados míos, amados de Dios, amados de Pablo, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, la obediencia es en todo momento, en todas circunstancias. Y más importante aún, la obediencia es en todo momento, en todas circunstancias, porque nuestra obediencia no es un pastor, es a Dios que está en todo lugar. No solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Otra vez, el ocuparse de su salvación con temor y temblor es todo lo que Pablo había dicho. Pero eso es difícil. ¿Es o no es difícil? ¿Sí o no es difícil? Hacer todas las cosas que Pablo ha definido, negarme a mí mismo, poner los intereses de otros por encima de mí, no hacer nada por contienda, no hacer nada sucio, difícil de sacar. Ahora Pablo nos da un incentivo. ¿Por qué ocuparme de mi salvación con temor y temblor? ¿Por qué? Gracias por preguntar. Porque Dios es el que en vosotros produce, right? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que provoca dentro de nosotros el deseo de servirle a Dios y de hacerlo en la forma en que Dios espera que nosotros lo hagamos. Dios nos hace hacer su voluntad. ¿Cómo Dios lo hace? Al hacer que nosotros deseemos lo que nosotros no deseamos hacer. Ninguno de nosotros desea poner los intereses de otros, las necesidades de otros por encima de los nuestros. Dios provoca que nosotros hagamos su voluntad al poner dentro de nosotros el querer, el deseo de hacer cosas que usted y yo no tenemos por nuestra naturaleza deseo de hacer. Y ese es nuestro incentivo, ocuparme de mi salvación, asegurarse que mi salvación produzca todo lo que debe haber producido conforme a lo que Dios ha dicho. No solamente es lo que está en estos versículos que acabamos de leer en Filipenses capítulo 2, pero sino la Escritura que está llena. Hay una job description, una descripción de trabajo en la cual usted y yo debemos ocuparnos, asegurarnos que eso sea una realidad en la vida nuestra. Pregunto, ahora le pido por favor que me responda levantando su mano si es positivo y quedándose tieso si es negativo. Si es positivo, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren cambiar? Levante la mano si quiere cambiar. ¿Right? ¿Cuántos saben que necesitan cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que sea para cambiar? Right? No es una cosa del otro mundo, familia.
La idea mía no es proyectarme como, que muchos saben, porque yo no sé nada. Yo lo que sé un poquito de lo que dice la Escritura. Lo que sí yo sé, algo que le puedo decir con seguridad, es que la persona que está hablando con usted en este momento no es la persona aquella de julio 30 de 1984. Y la inmensa mayoría de las cosas que han pasado en mi vida, los cambios no son cosas que yo quería hacer. Algunas sí, pero otras no. Y las que quería hacer era para mi conveniencia. No era para darle gloria a Dios. Era para que mi esposa no me dejara, porque en ese momento estaba lista para irse para Puerto Rico. Y que yo me quedara aquí con mis locuras. Pues cámbiame, Señor. Cámbiame para que ella no me deje. Someto a su consideración que estos dos versículos son de los versículos más importantes en toda la Escritura. Y que nos ponen a nosotros ahí, ¿verdad? ¿Sabes? Las cosas como son. ¿Sé que necesito cambiar? Sí, sí. ¿Quiero cambiar? Sí, quiero cambiar. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Porque todo lo que necesito para cambiar ya lo tengo si estoy en Cristo. Pues vamos a empezar, darle vuelta a esta cuestión y no me cuente ninguno de los minutos que he utilizado hasta ahora. Porque si hay alguien aquí que tiene duda de que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para cambiar, pues entonces mi trabajo ha sido en vano. Sobre todo lo que acabo de decir en estos momentos. Yo tengo que cambiar si soy creyente. Porque Dios, el Dios creador de todas las cosas, que me salvó, que me dio vida cuando estaba muerto, como este púlpito que no sentía ni padecía, me dio vida espiritual. Y vino a morar permanentemente en mí. Y ese Dios todopoderoso, creador y sostenedor del universo, pone dentro de cada creyente el deseo, el querer cambiar, que es hacer la voluntad de Dios. Eso es el mensaje, familia. Eso es lo que dice. Y no solamente el deseo, sino que pone también la capacidad para cambiar. Así que cuando se le hizo la tercera pregunta, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea para cambiar, si usted levantó la mano y todavía sigue en la forma en que estaba anteriormente, pues le digo entonces que usted está mintiendo. Y necesita arrepentirse. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Dios dijo que Él iba a poner dentro de cada creyente el deseo de cambiar. Dios pone el querer como el hacer, la capacidad para poner en práctica el deseo que Dios está poniendo dentro de mí. Así de serio es el pasaje. Son las implicaciones que tiene. Pablo en el versículo 12 nos proclama un mandato central. El mandato central en el versículo 12 consiste en obedecer a Dios al ocuparnos de nuestra salvación. Las condiciones en las cuales ese mandato precisa ser obedecido son claras. Todo el tiempo y con una actitud de reverencia, temor y temblor. Right? Seriedad. Sobriedad. Ahora bien, présteme atención, que hay un juego de palabras aquí, pero no es difícil de entender. Si yo soy llamado a obedecer a Dios en todo momento,
asegurarme de que me ocupo de mi salvación. ¿Somos llamados o no somos llamados? Sí. Right? Asegurándome al mismo tiempo de que mi salvación produzca, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, que produzca los resultados que la palabra asegura que mi salvación debe producir. Y que al ocuparme de mi salvación debo hacerlo con temor reverente ante el carácter de Dios. Y debo hacerlo con temor reverente ante la posibilidad real de que yo pueda deshonrar a mi Señor por medio de mi conducta, que yo pueda deshonrar a mi Señor por medio de mi carne. Esta es la pregunta. ¿Qué seguridad puedo tener de que podré hacer lo que se espera de mí? ¿Qué seguridad puedo tener de que tendré el deseo de ocuparme de mi salvación? ¿Qué seguridad puedo tener de que tendré la capacidad para hacerlo? Porque yo soy llamado a hacerlo. ¿Qué seguridad tengo? Lo que quiero poner delante de usted es que la seguridad emana del versículo 13. ¿Qué dice? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios es el que hace nacer en mí los buenos deseos. Yo no los generé en el pasado, ni en el presente tampoco, ni en el futuro tampoco, a menos cuando esté en la presencia de Dios. Y Dios es el que nos ayuda a llevar esos deseos que Él provoca dentro de nosotros, llevarlos a cabo. Y todo eso es por su buena voluntad. Así que en el versículo 13 vemos a Pablo proclamando. En el versículo 12 era el rol del creyente. En el versículo 13 es el rol de Dios en este proceso de santificación. Hay tres verdades aquí que son incentivos, son verdades que dan consuelo, son verdades que traen alivio a las preocupaciones que nosotros podemos tener ante la responsabilidad que tenemos de ocuparnos, de asegurarnos que la salvación que Dios me dio, que Dios trajo a mí, que Dios produjo en mí, produzca todo lo que se espera que mi salvación produzca. El carácter de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, el dominio propio. Son tres cosas simples. Primero, la realidad de que Dios está trabajando en el creyente. Eso es un incentivo. Eso me da tranquilidad. Eso me da alivio. Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en mí. Y si usted es creyente, Dios está trabajando en usted. No puede ser de otra forma. Si Dios no está trabajando en usted, porque usted no es creyente. Usted no ha nacido de nuevo. Usted no es cristiano. Usted no le ha entregado su vida a Jesucristo. Usted no ha reconocido que usted es un pecador, que sus pecados lo separan de este Dios santo. Y que no hay posibilidad que por su propia cuenta usted pueda reconciliarse con ese Dios. Que es solamente a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero si eso ha pasado, si usted ha reconocido su pecado, si usted se ha arrepentido, si usted le ha dicho, Cristo, ven, entra a mi vida, sálvame, haz conmigo lo que tú quieras, pues entonces no hay duda de ninguna clase de que Dios está trabajando en usted. ¿Alguien dice amén, aleluya? That's the way it is. Por lo menos eso es lo que enseña la Escritura. Así que eso me da aliento, me alivia. ¿Cómo yo voy a poder ocuparme de mi salvación con temor y temblor, con lo inconsistente que yo soy, con lo frío y caliente, con todo? ¿Cómo yo soy? Pues porque Dios es el que está produciendo en ti. Y Dios está trabajando. Persuadido de esto, de que comenzó la obra en vosotros, la está perfeccionando en este momento. En la metida de pata de anoche, en el arranque del viernes, en la respuesta grosera del miércoles, en la obediencia del jueves, en las palabras tiernas del sábado. ¿Se da cuenta que no es lo bueno? Dios está trabajando.
Eso me da aliento. La otra cosa que nos da aliento es la extensión y el alcance de lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando en lo más, Dios está poniendo los deseos de Él dentro de mí. Gloria a Dios, aleluya. Do you believe that? ¿Cree usted eso? Dios es el que pone dentro de mí el querer como el hacer. Me da aliento. Puedo ocuparme de mi salvación con temor y temblor porque Dios está trabajando en mí y Dios está tocando todas las fibras más íntimas de mi ser. Dios toca todas las fibras más profundas de nuestra personalidad redimida. Mi carácter, quién soy, mi temperamento. Veo que yo soy así, yo soy explosivo y yo las canto como son, ¿verdad? Pues, ¿sabes? Pues está chévere. Porque Dios te dio ese temperamento. Si eres colérico, eres colérico. Si eres sanguíneo, eres sanguíneo. Si eres flemático, eres flemático, para utilizar los términos que se utilizan en el día de hoy. Dios no va a cambiar lo que Él hizo, porque si tú tienes ese temperamento, fue el temperamento que Dios te dio. El asunto es que ese temperamento ahora está controlado por Dios, por el poder de Dios. Toca todo lo más íntimo de nuestro ser y santifica mi temperamento. Alabado sea el nombre de Dios. Otra cosa que me da gran incentivo es la soberanía de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Y los deseos que Dios pone dentro de mí están en armonía con la voluntad de Él. Nunca Dios va a poner un deseo dentro de mí que no esté en armonía con su voluntad. No me da tranquilidad para seguir para adelante. Así que veamos entonces el segundo punto que tiene que ver con el rol del creyente, que Dios produce cambio en la vida del verdadero cristiano. Dios demanda el cambio en la vida de todo cristiano. Y Dios produce cambio, demanda cambio, versículo 12, produce cambio. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Agustín, no el tío suyo, ni el primo mío. Agustín, padre de la iglesia. Right? Entre muchas otras cosas, se le adjudica que dijo lo siguiente. Todo depende de quién usted lea, pues el orden lo invierten. Pero lo que dijo fue esto. Y usted ha escuchado esto muchas veces. Ora como si todo dependiera de ti, o mejor dicho, ora como si todo dependiera de Dios. Y trabaja como si todo dependiera de ti. En otras ocasiones usted lo lee, en otras ocasiones es adjudicado a Ignacio, si no me equivoco. Anyway, pero vamos a suponer que es Agustín. Pero en otras ocasiones la forma en que se expresa es: trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Se da cuenta, en esa expresión están los dos versículos. Trabaja como si todo dependiera de ti, ¿es el versículo 12 o el 13? ¿Cuál? El 12. Ocupaos de vuestra salvación. Todo depende de ti, ocupa de tu salvación. Y el versículo entonces 13 sería: ora como si todo dependiera de Dios. Muy importante, ¿verdad? ¿Sabe? No sé si usted puede ver eso expresado, porque esto es algo que muchos de ustedes quizás tienen hasta en su casa, alguna tarjetita, algo en la pared o algo que lo han dibujado en algún lugar, ¿verdad? Donde dice eso y no se ha percatado de que está hablando precisamente de lo que estamos diciendo aquí. Y lo que estamos diciendo aquí es lo que dice en la Escritura, que es lo que es importante. Amén. Gloria a Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. Todo cambio en el creyente requiere que Dios trabaje en nosotros. No hay posibilidad de cambiar, que algo cambie en mi vida, a menos que Dios esté trabajando en mí. Porque Dios, ¿por qué razón? Porque es Dios el que produce en nosotros. Todo cambio es producto de Dios. Ahora, déjeme enfocarme en las notas de forma tal de que podamos irnos a la casa temprano. Sin lugar a dudas, Pablo asume que lo razonable es que seamos diligentes, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Asume que lo razonable es que seamos diligentes al vivir la vida cristiana. Y Pablo sugiere que el ser obediente no es opcional.
¿Sabes? Hay un amén por acá, ¿sabes? Firme. Hay otro amén por allá. Amén. Estoy diciendo amén, estoy siendo hipócrita porque si no es opcional, yo no obedezco aquí, yo no obedezco allá. No sé si se da cuenta de la cosa, ¿verdad? Cuando se dicen cosas como esta, ¿verdad? No es que todo el mundo diga, ven, aleluya. Sería chévere que lo dijera si en realidad lo siente. Pero son verdades que ameritan, o sea, amén lo que quiere decir, así es. O yo estoy de acuerdo. That's right, brother. Preach it, brother, como dicen algunos. Right? Y preach it porque es verdad. Porque si lo que el pastor Marcel dijera no fuera cierto, nadie iba a decir preach it. Yo espero que no. Right? Así que Pablo entiende que lo razonable es que seamos diligentes en nuestra vida espiritual, que seamos obedientes, no es una cosa opcional. Pero Pablo no asume que la obediencia la tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Agustín, está en sus notas, está en la pantalla si no me equivoco, también dijo, Dios nos llama a cumplir ciertos mandatos que nosotros no podemos ejercer. Yo añado por nuestra propia cuenta, ¿verdad? De forma tal que sepamos qué es lo que necesitamos pedirle a Dios. Yeah. What is the point? Bueno, la lógica de Agustín sugiere que el conocimiento de mi impotencia, que hablamos la vez pasada tan detenidamente, debe quebrar, entre otras cosas, la seguridad que yo tengo en mí mismo. Y al quebrar la seguridad que tengo en mí mismo, me va a forzar a enfocarme en el Dios que tiene todo el poder. Como ya hemos visto, lo que vemos en el versículo 13, en su esencia es el medio por medio del cual nosotros hacemos lo que el versículo 12 nos dice, que es ocuparnos de nuestra salvación. Precisamos ocuparnos, que es trabajar no para, sino trabajar con la salvación, obviamente, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que ocuparnos en lo que Dios está produciendo. ¿Qué es lo que Dios está produciendo conforme al versículo 13? ¿Alguien se atreve a levantar la mano desde allá abajo y decirme, pastor, yo estoy seguro que lo que Dios está produciendo en el versículo 13 es esto y esto? ¿Alguien se atreve? Antes de contestar, usted lo sabe, pero déjeme decirle lo siguiente, el temor del hombre trae lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. ¿Sí? Lo que Dios produce, familia, usted no necesita ninguna revelación adicional para contestar eso, todo lo que necesita es leer el versículo 13. ¿Qué es lo que Dios produce? Querer y el hacer. That's it. No le busque las 4 patas al gato porque no las tiene. Right? Yo preciso ocuparme, yo preciso trabajar con lo que Dios está produciendo. ¿Y qué es lo que Dios está produciendo? Dios está produciendo en mí el querer hacer ciertas cosas que normalmente yo no quiero hacer. Yo no he podido hacer. Ocúpate de eso. Ocúpate del devolver bien por mal. Ocúpate del buscar el bienestar de otros, porque eso no es lo que tú y yo hemos deseado por mucho tiempo. Nosotros nos hemos ocupado que si me la hiciste, me la pagas. Lo que busco es el beneficio mío. Así que cuando dice que es claro que yo necesito ocuparme de mi salvación, yo tengo que ocuparme en lo que Dios está produciendo. ¿Por qué? Ocúpate de eso, porque Dios está produciendo en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que Dios soberanamente está trabajando en nosotros porque Dios mora en nosotros. Usted y yo somos tabernáculo del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, permanentemente. Y cuando Dios viene, gloria a Cristo, cuando Dios viene a morar permanentemente en un ser humano que ha sido redimido, lavado
de su pecado, Dios inviste de poder a esa persona. Dios ahora lo controla, el Espíritu Santo viviendo permanentemente en esa persona. Dios lo dirige. Hablando sobre este particular, Juan Calvino dijo lo siguiente: reconocer que en última instancia no somos nada, subraye eso por favor, no somos nada, y que no podemos, subraye eso también, y que no podemos hacer nada, reconocer eso en última instancia, ¿verdad? Que no somos nada y que no podemos hacer nada, excepto por medio de la gracia de Dios. Mire qué lindo, es la espada con la cual podemos matar nuestro peor enemigo, probablemente luego de Satanás, para matar el orgullo en todas sus expresiones. Ahora bien, matar el orgullo en todas sus expresiones, ¿por qué es importante? Porque le va a poner freno, le va a decir, ¡ah! No, para ningún lado que va. Freno a nuestra tendencia a estar alardeando, escuche bien, lo explico ya mismo, alardeando de qué, alardeando de mi autodeterminación que ha producido mi automejoramiento. Ha sido mi determinación, mi fuerza de voluntad, lo que ha producido el mejoramiento que se ha expresado, que se ha materializado en la vida mía, en el presente. Yo cambié. Hubo un momento en que los panas míos de Mayagüez me llamaban por teléfono y me decían, voy a estar allá, la solución va a estar tocando en tal lado, yo voy a estar con ellos, quiero verte, quiero ver a Carlos, quiero ver aquel otro. Y yo me acuerdo que mi respuesta dice, yo me quité. Yo, de eso que estoy hablando, familia, la tendencia de estar alardeando de nuestra autodeterminación que ha producido nuestro automejoramiento. Yo me quité, lo que quiero decir es que yo dejé de usar drogas, yo limpié mi camino, yo enderecé el barco de mi vida, la jornada de mi vida, yo. Hasta el día, por la gracia de Dios, de que Dios me abrió los ojos y me di cuenta de que no había sido yo. El día que eso pasó, ahí sí que lloré ese día. Así que cuando íbamos de regreso le decía a Marcel, Dios de verdad, ay, Dios de verdad, y llora y no podía controlarme. Matar el orgullo en todas sus expresiones provoca cosas como esa, familia. ¿Tú quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que sea? Hay que matar el orgullo en todas sus expresiones. Hacerlo me va a forzar a reconocer constantemente que necesito cambiar. Y que solamente Dios es el que puede producir ese cambio. Cambiar es algo que buscamos. Amén. Cambiar es algo necesario. Amén. Cambiar es algo difícil. Pero cambiar nunca será algo para lo cual nosotros somos autosuficientes. Como dijimos al principio, la vez pasada y esta vez, cuando se trata de cambio, Dios no quiere que usted y yo seamos extremistas, activistas, extremistas, ¿verdad? No, soy yo, y que tampoco seamos totalmente apáticos. Oh, yo no voy a hacer nada, Dios va a hacer lo que va a hacer, yo estoy aquí, let God do whatever He needs to do. Y como señalamos ya también, cuando se trata de cambio, de santificación, de progreso espiritual, de crecimiento espiritual, debemos orar como si todo dependiera de Dios y debemos que trabajar como si todo dependiera de nosotros. Y si, ve las dos cosas, familia.
Mire su bosquejo, mire su bosquejito, mírelo, mire la portadita esa, mire la portadita. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un hombre caminando por una vía de tren. Y la vía de tren, ¿qué es lo que es una vía de tren? Son 2 rieles. Esa imagen es usted y yo, familia. Usted y yo vamos caminando en nuestra jornada cristiana y a un lado está la responsabilidad humana y al otro lado está la soberanía de Dios. En un lado está Filipenses 2:12 y en el otro está Filipenses 2:13. Y no hay un momento en la vida nuestra que eso no sea de esa forma. Ahora, debemos orar como si todo dependiera de nosotros, de Dios mejor dicho, y trabajar como si todo dependiera de nosotros. Esto que voy a decir es sumamente importante. Es una reafirmación de lo que acabo de señalar hace un momento. Cambiar, crecer espiritualmente a la semejanza de Cristo. Cuando vamos a hacer eso, cuando buscamos hacer eso, usted y yo precisamos tener una mezcla de estas 2 cosas, de estos 2 rieles. Precisamos hacerlo para poder cambiar, necesitamos descansar en Dios y al mismo tiempo tenemos que asumir la actividad que tenemos que realizar nosotros de nuestra parte. Preste atención. No estoy hablando de alternar el descanso y mi actividad. Alternar. Un día una cosa y otro día otra cosa. No estoy hablando de descansar un día en Dios. Hoy descanso en Dios. Entonces, mañana me toca ocuparme de mi salvación con temor y temblor. That's not the case. Estoy hablando nuevamente de los rieles de la vía del tren. Que donde va uno, termínalo, donde va uno, va el otro. Porque el cristiano en un mismo instante está descansando confiadamente en Dios, mientras que está activamente buscando obedecer a Dios. Por otro lado, usted y yo precisamos estar confiados, alabado Cristo, confiado de que Dios va a trabajar en nosotros. Cuando usted y yo vemos áreas en nuestra vida que demandan de nuestra obediencia, debemos estar confiados. Este es el punto. Tenemos que estar confiados. Dios va a trabajar en mí. Hay áreas en mi vida que necesitan obediencia, que yo obedezca. Miren esta dirección, por favor. Una de las áreas donde más Dios demanda nuestra obediencia es en nuestra lengua. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Ahí está la obediencia, la requisición, el llamado a obedecer está presente ahí. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Time ball. Usted está sentado o sentada ahí en este momento. Está escuchando lo que la palabra de Dios dice. Right? En este momento, una de 2 cosas. O usted está adorando a Dios al expresar, decir, yo soy. De mi boca es que salen las palabras corrompidas. Right?
O usted está sentado ahí con un corazón endurecido. El Señor tenga misericordia de usted. No diga que usted quiere cambiar. No se le ocurra continuar mintiendo diciendo, oh, yo quiero cambiar, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que yo quiero hacer. Cuando escucha una cosa como esa y usted se para y dice, no, yo no. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿De quién? ¿De usted o de la persona que está escuchando? Del oyente, obviamente, ¿verdad? A fin de dar gracias al oyente, como nos dice la Escritura. Right? Now, escuche bien. Esto es un ejemplo simplemente. Yo he aprendido, entre otras cosas, que cuando se trata de mi lengua, right, yo no debo decir, yo necesito controlar mi lengua. Eso no es lo que debe salir de mi boca. Tampoco debe salir de mi boca, oh Señor, tú necesitas controlar mi lengua. ¿Por qué razón? Bíblicamente hablando, el control de mi lengua viene al yo conocer lo que Dios desea. Eso es lo primero. Ahí está. Ya sabes lo que Dios desea. Que todo lo que salga de mi boca sea para la edificación de otros. Como le hablé a mi esposa, como le hablé a mis hijos, mi respuesta. Hay miles de ejemplos. No tengo que machacar los ejemplos porque usted lo sabe. Controlar mi lengua viene cuando yo reconozco lo que Dios desea y cuando yo reconozco, como en este momento estoy escuchando lo que Dios desea, pero voy a controlar mi lengua si yo al escuchar lo que Dios desea confieso mis pecados, mis muchas debilidades y mi lengua va a cambiar. Si yo le pido a Dios que consistentemente, no solamente en este momento en el templo, en la iglesia, sino consistentemente, que me dé de su gracia para poder obedecer lo que Él dijo. Y lo que Él dijo fue que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, que toda la que salga de mi boca sea para la edificación de otros. Oye, yo tengo que controlar mi lengua. O Dios, tú tienes... No. Aquí está claro. Usted oiga lo que Dios dice, usted sea humilde, usted confiese su pecado y usted confíe que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Todo cambio verdadero requiere de la voluntad e intervención de Dios. Eso es lo próximo. Porque es Dios en que vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En el día de hoy, las redes sociales, que tienen muchas cosas que contribuir, pero tienen muchas cosas que son dañinas intensamente. Las redes sociales están saturadas de toda clase de materiales que proponen como resultado del enigma o el misterio, ¿verdad? ¿Sabe? O mejor dicho, proponen haber resuelto ese enigma, ese misterio. ¿Cuál es el misterio? Está encerrado en esta pregunta: ¿cómo es que el cambio ocurre en una persona? ¿O cómo el cambio ocurre en una persona? Usted entra a las redes sociales, hay toda clase de estrategias, hay toda clase de metodologías que tratan de definir, de contestar, de resolver ese enigma. Y en realidad lo que proponen no es nada nuevo. Proponen una serie de tratados que están enfocados, preste atención que es importante, en la autoayuda. Y en el recurso básico de la auto quiere decir propio. Yo necesito ayudarme. ¿Right? ¿Quiere cambiar? Pues tiene que ayudarte. Eso es lo que proponen la mayor parte de las personas que en las redes sociales sugieren la resolución de este enigma o misterio que es cómo la persona cambia. Tratados enfocados en la autoayuda y en el recurso básico de la autoayuda, o el punto de partida de la autoayuda y el punto de partida, el recurso básico de yo ayudarme a mí mismo, es una cosa, escuche que es importante, que se conoce como fuerza de voluntad. Tienes que tener fuerza de voluntad. Y comienza con tener fuerza de voluntad. ¿Usted quiere cambiar?
fuerza de voluntad. Hay un problema fundamental, bíblicamente hablando, con esa sugerencia, y es que el verdadero cambio, que es una expresión de arrepentimiento, right? O el arrepentimiento es expresión de cambio, o el cambio es expresión de arrepentimiento, ¿verdad? Eso nunca puede comenzar en nosotros, dado el caso de que nosotros somos precisamente la raíz del problema. Presta atención que es importante, por favor. Para poder experimentar un cambio verdadero, cambio dinámico que va de una esfera a otra, un cambio permanente, alabado Cristo, lo primero que necesita suceder es que precisamos nosotros reconocer nuestra posición en un hombre real que existió verdadero, que se llamaba Adán, el esposo de usted sabe quién. Usted y yo precisamos reconocer cuál es nuestra posición en Adán y reconocer que por el pecado de Adán, usted y yo somos declarados pecadores en el momento de nuestro nacimiento. Romanos 5:12, preste atención por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo y por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte, que es la separación de Dios, ¿verdad?, pasó a todos los hombres. ¿Por qué razón? Porque todos pecaron. Me voy a circunscribir en este momento a las notas mías porque el tiempo apremia. La palabra de Dios en ocasiones se refiere al pecado como, preste atención por favor, el pozo de lodo cenagoso, donde el hombre sin Cristo se encuentra. Y se encuentra ahí como resultado de la decisión de Adán. Porque Adán en su decisión saltó de cabeza, de cocote, como dirán en Puerto Rico, al pozo de lodo cenagoso, que es una expresión que ilustra lo que se conoce como pecado. ¿Cuántos entienden hasta ahora? Y Romanos 5:12 nos recuerda que cuando Adán brincó y se sumergió de cocote, de cabeza, en el pozo del lodo cenagoso, nosotros brincamos con él. Y como él, somos prisioneros en el pozo del lodo cenagoso, entienda, pecado. Ese es el punto de partida. Right? Fuerza de voluntad no es el reconocimiento de dónde estoy, cuál es mi posición, mi impotencia, si usted quiere. En vez de fuerza de voluntad, mi impotencia. O la impotencia de mi voluntad, si usted quiere decirle de esa forma. Ahora bien, hablo por experiencia. En ese pozo de lodo cenagoso yo estuve prisionero por 33 años. Y en esos 33 años, en muchas ocasiones traté de salir del pozo por mi propia fuerza, fui fuerza de voluntad, por mi libre albedrío, right? Pero estoy usando una ilustración, preste atención para que no se pierda, por favor. Pero los lados, los bordes, las orillas de ese pozo de lodo cenagoso eran bien resbalosos. Y por más que yo intentaba trepar por mi propio albedrío y por mi fuerza de voluntad, siempre volvía a resbalar y siempre terminaba en el mismo lugar. Allá en el pozo del lodo cenagoso, pecado, envuelto en el pecado, en todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. En ese proceso, en ocasiones, como un loco caminaba de un lado para otro, cuando se me trancaba el dominó, ¿verdad?, en el fondo de este pozo de lodo cenagoso, y en ocasiones, allá en el pozo ese, deprimido, me quedaba sentado sin hacer nada. A veces estaba como loco buscando qué tengo que hacer para salir de eso. Y a veces decía, fíjate, esto no hay quien lo cambie. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Right. En ocasiones clamaba pidiendo ayuda a Dios.
fuerza de voluntad, libre albedrío. Esto es lo que la fuerza de la voluntad y el libre albedrío producen. Clamaba pidiendo ayuda mientras estaba allá en el fondo del pozo del lodo cenagoso. Pero en otras ocasiones me mantenía callado, estaba ahí. En unas ocasiones especiales, ayúdenme aquí, ayúdame mami, ayúdame papi, ayúdame pastor Fernández, ayúdame el pastor Tony. Eran reverendos en la universidad donde yo estudiaba. En ocasiones estaba rabioso por mi situación, echando chispas. En otras ocasiones estaba resignado. Esto es lo que hay para mí. Seré un adicto empedernido el resto de mi vida. ¿Cuál es el punto? El punto es que el salir del pozo del lodo cenagoso por mi propia cuenta, salir del pozo del lodo cenagoso por mi libre albedrío, salir del pozo del lodo cenagoso por mi fuerza de voluntad, me fue totalmente imposible. Esa es la mala noticia para la raza humana. ¿Cuál es? Que todos y cada uno de nosotros estamos prisioneros en el pozo del lodo cenagoso del pecado y que las paredes, las orillas, los bordes son cada día más resbalosos. Y son más empinados. Y el salir por nuestro propio esfuerzo sigue siendo más y más imposible. La buena noticia. ¿Cómo están listos para escuchar la buena noticia? La buena noticia es que hay uno con letra mayúscula que está dispuesto, gloria a Cristo, a bajar al pozo y es capaz de sacarme de ese pozo. Salmos 40, 1 y 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Gloria a Dios, no solamente me sacó y me dejó tirado, no, si puso mis pies, gloria a Cristo, aquí se trata, ocupados de vuestra salvación, porque Él ha hecho eso. Y puso mis pies sobre peña y enderezó, cambió familia. Mis pasos, cambió mi vida, la dirección de mi vida. Y luego puso en mi boca un cántico nuevo, puso alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán. En julio de 1994, la primera vez que fui a mi país de regreso, luego de mi conversión, y fui a predicar en mi pueblo, en mi barrio, en Balboa. Y yo estaba como loco, feliz, contento. Ay, no podía dormir de la alegría hasta que finalmente llego. Un día estoy ahí. Después del servicio me fui a caminar por mi pueblo y había un teatro que yo iba cuando era chiquito, el Teatro Balboa, y todavía estaba. Yo quería ver si todavía estaba en las mismas situaciones, cómo era la cosa. Y estoy allí mirando donde me paraba a comprar las taquillas, Pedro y Fermín, el que las cogía, el señor que vendía el popcorn. Mientras estoy allí, miro para el lado y hay una persona, un transeúnte, un homeless. Y lo reconocí. Y mi hermano, ¿cómo tú estás? No me acuerdo el nombre de él. Y me dice, ¿y quién tú eres? Me dice, yo soy Edwin, el hermano de Edgardo. ¿Te acuerdas? Que jugábamos ahí charpas y carretones en la Liga de París. Muchacho. ¿Y qué te pasó a ti? Verán esto muchos y temerán. Había algo, había una evidencia que algo había pasado. Y no era la ropa que yo estaba vestido, era algo. Y ustedes saben lo que es. Y confiarán en Jehová. Y ese día, siendo evangelista como era en aquel tiempo, ahí a Cristo se lo presenté. Y no sé si lo hizo de corazón o no. Esa no es mi responsabilidad preocuparme por eso. Pero el hombre oró, le entregó su vida al Señor Jesucristo. Right?
Salmo 103, versículo 5, hablando de ese que está ahí, ese que se metió para allá adentro y para allá abajo y me sacó. Y a él no hay problema con los lugares resbalosos. Él es quien perdona todas tus, ¿cuántas? Todas tus maldades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y te corona de favores y misericordias. Escriba esto en sus notas. Aun cuando podemos desear cambiar, carecemos del poder para hacerlo. El pecado ha corrompido mi capacidad para escoger, cambiar, y mi capacidad para ejecutar el cambio. Y por último, déjeme 5 minutos más, por favor. Todo cambio verdadero requiere la poderosa acción de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Pues porque por su gracia provoca en nosotros el querer cambiar. Y con ese querer cambiar también provee el poder para responder al deseo genuino de cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Quiero cambiar. Pero ¿sabes qué? Si el deseo no es genuino, no te vistas que no vas. Hay que pedirle a Dios que provoque dentro de nosotros el deseo genuino de cambiar. Amén. Hace años, oh Señor, cámbiame esto, de la boca para afuera. No había ningún deseo genuino de cambiar. Yo simplemente estaba repitiendo lo que estaba otra gente repitiendo. Puesto de otra forma, con la intención de remover nuestro orgullo, ¿verdad? Dios nos recuerda que nuestra necesidad de cambiar y luego nos dice que la única forma de alcanzar ese cambio es por medio de su gracia. Mi experiencia propia he aprendido que cuando usted llegamos a un punto en que entendemos que la gracia de Dios es lo que produce en nosotros el querer obedecer y la capacidad para hacerlo, ojalá que eso haya sido la experiencia suya en el día de hoy. Entonces, cuando yo entiendo que la gracia de Dios produce en mí el querer obedecer, es Dios el que provoca en mí el querer obedecer. Yo quiero obedecer a Dios, es Dios el que está provocando eso, right? Y no solamente eso, Dios está provocando ese deseo de obedecer, sino que también Dios está provocando dentro de mí la capacidad para hacerlo. Cuando eso sucede, el asunto de la obediencia a Dios deja de ser un asunto de reglas y regulaciones que regulan nuestra conducta. Ahora la obediencia es una oportunidad para ser moldeado más y más a la semejanza del Cristo que me sacó amorosamente del pozo de lodo cenagoso. Obedecer es eso. Alabado sea el nombre de Cristo. El deseo de cambiar, el deseo de obedecer y la capacidad para hacerlo provienen del Dios Todopoderoso. La capacidad para hacerlo provienen del Dios Todopoderoso, que es el creador del universo. En otras palabras, que tenemos que esforzarnos conscientes de que el poder para hacerlo proviene de Dios. Hay una imagen que por alguna razón se mantiene en mi mente. Preste atención, por favor. La imagen que viene a mi mente, sobre todo en estas semanas que he estado estudiando, considerando la profundidad de este pasaje bíblico, esto último que acabo de decir, Dios pone dentro de mí el deseo para obedecerle, pero Dios me da el poder, la capacidad para hacerlo. Es la imagen de mi hijo Marcel o de mi hija Rosita, China. Yo no me acuerdo cuál de los dos era. Yo sé que era uno de ellos dos. Cuando eran como de 4 o 5 años, la imagen que tengo de ellos es ellos tratando de empujar en un supermercado que se llama Mr. Special en Mayagüez
un carrito de supermercado. El carrito donde usted echa la compra, echa los artículos que usted compra. ¿Right? La imagen que tengo es uno de ellos dos tratando de empujar ese carro. ¿Right? Las manitos de ellos no podían alcanzar la barra esa de metal. La visión de ellos estaba obstaculizada por las cajas, por el mercado, las cosas que había en el carrito. Pero ellos estaban empujando, ¿verdad? ¿Sabes? El artículo, el carrito, y ellos insistían en hacerlo, ¿verdad? Y lo estaban haciendo. Íbamos de un pasillo a otro pasillo, y ellos empujando. Esa imagen yo la tengo clara en mi mente. También me es claro que ellos no se daban cuenta de que cuando yo ponía mis manos en la barra de metal, yo estaba empujando y manejando el carro. Ellos juraban que ellos estaban empujando el carro, pero ellos son chiquitos, ¿verdad? ¿Sabes? Uno de los dos era, y yo estoy por acá, sí, y con mis dedos puestos en la vara esa y con los dedos pues podía empujar y manejar el carro. Carro que ellos pensaban que estaban empujando. Se sentían orgullosos de que lo estaban empujando. La realidad era que yo, su papá, detrás de ellos, porque ellos estaban al frente mío, empujaba y controlaba el carrito. Cuando se trata de cambio en nuestra vida, sabemos varias cosas, que es necesario, sobre todo porque Dios demanda eso. O sea, no es porque para mi familia y para mí, no, es necesario porque Dios demanda cambio. Si usted es verdadero creyente, esa debe ser su primera razón. Del mismo modo, para que ese cambio deseado se realice, precisamos someternos a la dirección de la palabra de Dios, lo que Dios dice, la instrucción que Dios me dice para el cambio, con corazón humilde, confesar cada vez que nos damos cuenta que es necesario, arrepentirnos de nuestro pecado, mientras con fe descansamos en Cristo. ¿Right? ¿Cuál es el punto? El punto es que en la medida que consideramos y buscamos conformar nuestra vida a la voluntad revelada de Dios en su palabra, en esa misma medida nuestro cambio se va a hacer evidente. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Ojalá sea de esa forma. Y ahora hago las cosas que antes yo detestaba hacer, que eran cosas buenas para el Señor. Me parece gracioso, en cierta forma, por lo menos en mi experiencia personal, yo no sé la suya, que cuando finalmente cambiamos y comenzamos a vivir en la forma que Dios ha diseñado que vivamos, muchas veces pensamos que somos nosotros los que lo estamos haciendo. Cuando usted y yo le servimos a Dios, sea en la predicación como es mi caso, sea en la alabanza, oración como es el caso de la hermana Nora y el hermano John, sea en el caso de enseñar niños, sea traduciendo hermano Genio, hermano Randy, hermano Nohan que nos ayudaba, sea sirviendo en la guardería, cuando le servimos a Dios, sea alentando a un hermano, sea limpiando la iglesia, sea repartiendo alimentos los miércoles en la noche, sea amando a las personas difíciles de amar como la persona que le está hablando en este momento, sea diciéndole que no a la tentación. Cuando le servimos a Dios, sea lo que sea, sin lugar a dudas,
Da la impresión que somos nosotros los que lo estamos haciendo. Da la impresión que somos nosotros los que estamos haciendo. Pero alabado sea el nombre de Cristo, porque tarde o temprano llega el momento en que nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta de, como en el caso de Marcel y China, pensamos que nosotros estamos empujando el carro cuando en realidad ha sido nuestro Padre Celestial que lo ha estado haciendo en todo momento. Pablo lo expresaba de esta forma: por la gracia de Dios yo soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Cristo dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada que tenga valor eterno. Todo lo que somos y todo lo que hemos logrado, las victorias espirituales que pudimos haber logrado, que parecen ser algo que nosotros hemos hecho, en realidad son las cosas que Dios ha hecho a través de nosotros. Que no se nos olvide eso, porque entonces vamos a padecer de la vanidad, el orgullo, la arrogancia espiritual que tanto Dios detesta. Escriba esto último en sus notas y terminamos. Sin Cristo nada podemos hacer que tenga valor eterno y que resulte en cambio, pero gracias a su poder, gracias a su suficiencia, el cristiano verdadero se atreve a cambiar. Para aquellos que dicen: oh, yo sé que necesito cambiar, yo quiero cambiar, ¿estás dispuesto a hacer? Atrévete a cambiar. Tienes ahí 6 proposiciones, 3 en el versículo 12, 3 en el versículo 13, que son bíblicas, right? Y que si tú eres creyente, puedes clamar al Espíritu Santo para que te ilumine, ¿verdad? Y te dirija en la forma en que debes caminar. En el incidente que le mencioné acerca de estos 2 niños que podían mover un carrito de supermercado bien pesado debido a la fortaleza de su padre, ¿verdad? ¿Okay? Espiritualmente hablando, usted y yo podemos mover cosas para la gloria de Dios que están por encima de nuestra capacidad. Podemos moverlos por medio de la fortaleza, la gracia de Dios, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, a la luz de eso, a la luz del hecho de que nosotros estamos trabajando, estamos ocupando nuestra salvación, ¿verdad? Conforme a la prescripción que Dios nos ha dado. Pero después de todo, ¿verdad? Pues el que está empujando el carrito no somos nosotros, es Dios, que produce en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. ¿Cuántos entienden eso? All right. Si ese es el caso, mi exhortación final es que nos mantengamos empujando su carrito, el carrito que Él ha puesto en las manos de nosotros. Right. Hagámoslo siempre acordarnos de que nuestro carrito se mantendrá en curso, de que nuestro carrito moverá cargas sumamente pesadas debido a que la poderosa mano de Dios lo mueve. El Dios que nos eligió, el Dios que nos llamó, el Dios que nos justificó, el Dios que nos santificó y el Dios que nos glorificó. Esas últimas 5 cosas que acabo de mencionar deben provocar en nosotros humildad. Seamos humildes. Querremos, deseemos, debía haber dicho, ser humildes. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. ¿Cuántos quieren tener la gracia y el poder de Dios? ¿Verdad? Por la gracia de Dios somos lo que somos, su gracia, su poder no ha sido en mano para con nosotros. Pero hay algo que es bien claro en la Escritura, familia. Dios no le da gracia a todo el mundo. Dios tiene un requisito para su gracia, sobre todo cuando se trata de los creyentes. Esto es lo que dice.
Pero Él da, Santiago capítulo 4, 6 y 10 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, esta es la exhortación de Santiago, someteos pues a Dios, entrégate a Dios, resistir al diablo, no te pongas a pelear con el diablo, resístelo siendo obediente a Dios y Él huirá de vosotros. Y luego dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecador, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo necesito cambiar, Señor. Yo sé que necesito cambiar. Y yo quiero cambiar. Señor, capacítame. Provoca en mí el que yo quiera hacer lo que sea necesario hacer para que ese cambio se realice. Humillados en la presencia de Dios. Señor, crea en mí, provoca en mí el querer cambiar, Señor. Porque yo confío que tú me vas a dar la capacidad para hacerlo. God is good? All the time. Quiera Dios que recibamos de Él. Él está dispuesto y quiere, para el sentido de las cosas, la gracia que necesitamos para poder, pues, hacer lo que sea necesario para cambiar. No tenemos otra opción. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Es lo que Dios ha dicho. Obediencia no es opcional. Tenemos que hacerlo de una forma que Dios quiere que lo hagamos, con temor, reverencia. Y con el incentivo poderoso de que Dios va a poner dentro de nosotros el querer obedecer en la forma que Él quiere. Y nos va a poner en nosotros, otra vez, la capacidad para poder hacerlo. Yo me gustaría tener más tiempo, pero no tengo más tiempo en el día de hoy. Ojalá que en algún momento de su vida, si no lo es en este momento, sea parte de su testimonio. Gloria a Dios. God is good. All the time.